Buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecerle su presencia en esta última sesión de la tarde, en la que vamos a tratar el tema del control de las actividades y los nuevos procesos de relación que se están creando entre la Administración y los particulares. Asimismo, me gustaría agradecer la presencia en esta mesa y la colaboración de María Ángeles Pérez Torrús y de Rubén Cabecera Soriano, que nos van a ofrecer dos perspectivas diferentes del control de las actividades, una desde la perspectiva pública y la otra desde la perspectiva privada de los promotores que tienen que enfrentarse contra la Administración muchas veces. María Ángeles Pérez Torrús trabaja en la Dirección General de Empresa y actualmente se está trabajando desde este órgano administrativo en la simplificación y agilización de trámites para el inicio de una actividad empresarial que se enmarca, a su vez, en el Plan de Acción Integral de Empleo, Emprendedores y Empresa, también conocido como el Plan 3E. Por su lado, Rubén Cabecera Soriano es arquitecto, es gerente de AI Studio, profesor universitario en el Centro Santa Ana, que está adscrito a la Universidad de Extremadura, y vicepresidente de la Asociación para la Promoción e Impulso de la Transparencia en Extremadura. Bien, hechas estas presentaciones, doy paso ya a María Ángeles Pérez, que nos va a contar el estado de la cuestión desde el ámbito público. Bien, traía una presentación, pero creo que va a ser más rápido que os vaya contando sin pararme en la presentación. Como bien os ha comentado Javier, estamos trabajando desde la Dirección General de Empresa en una estrategia de simplificación de todos aquellos procedimientos que de alguna manera condicionan el inicio de una actividad empresarial. Lo que perseguimos con esto es tratar de reducir esas barreras burocráticas que condicionan el inicio de cualquier actividad empresarial. Para ello, bueno, realmente digamos que la Dirección General de Empresa está haciendo un análisis tanto de la visión que tiene la empresa de la Administración como la visión que tiene la Administración de la empresa, que es realmente en lo que yo me quiero centrar en la parte de la exposición, ¿vale? Dentro de esta estrategia de simplificación, pues lo que hemos perseguido es, por un lado, hacer una identificación de todos los procedimientos que intervienen en el inicio de cualquier actividad empresarial. Por otro lado, una vez que teníamos identificados todos esos procedimientos, hacer un análisis de cada uno de ellos y ver cómo están interconectados unos con otros y qué requisitos hay en cada uno de ellos y qué documentación se requiere. Y por otro lado, después de este análisis, intentar pues establecer una serie de medidas para agilizar de alguna manera y eliminar esas barreras burocráticas, ¿vale? Dentro de la estrategia y, bueno, para conseguir todo esto, se han realizado una serie de actuaciones. Una de ellas, y la primera, es, dentro de esa identificación de todos los procedimientos, el desarrollo de una serie de mapas por cada una de las actividades empresariales. Y en estos mapas se vayan identificando todos los procedimientos en orden secuencial, de tal forma que para cualquier actividad empresarial tenemos identificado todo el proceso de puesta en marcha de una empresa, identificando todas las entidades que intervienen, todos los trámites por los que tiene que pasar el empresario y el orden en el que tienen que hacerlo, ¿vale? Una vez que tenemos esos mapas, constituimos una comisión de expertos en la que tratamos de poner en contacto a todos aquellos departamentos que están implicados en cada uno de estos procedimientos, de tal forma que dentro de la comisión de expertos conseguimos que se sienten conjuntamente, vean de forma global todo lo que implica el proceso de puesta en marcha de una empresa, de tal forma que se ven todos los procedimientos, la relación que existen entre ellos, las duplicidades que puede haber, vale, las duplicidades que puede haber, los plazos
Y de esta forma, viéndolo conjuntamente, cada técnico, digamos, que ve más allá de su procedimiento. Y de esta forma podemos identificar todas esas duplicidades, los requisitos que le han exigido en un procedimiento anterior, los que yo le voy a exigir ahora y cuáles son los requisitos que le van a exigir en el siguiente procedimiento. De esa forma se ve si realmente en el procedimiento mío yo le estoy exigiendo algo que ya se le ha exigido anteriormente y de ahí vamos identificando esas posibles medidas de simplificación. Además, otras de las actuaciones que hemos estado llevando a cabo y de las más importantes también son entrevistas y encuestas a distintos empresarios que pues han tenido que pasar por alguno de estos procedimientos no hace mucho, que están en un proceso de constitución de empresa o que la han constituido recientemente. Esto nos ha permitido además pues, identificar las dificultades con las que el empresario se encuentra. Bien, dentro de, digamos, todas estas actuaciones, no solamente nos ha permitido identificar medidas de simplificación de lo que hemos analizado en la comisión de expertos, sino que a través de esas encuestas también hemos podido detectar cuál es el punto de vista de la empresa hacia la administración y también muy importante el punto de vista que tiene la administración hacia la empresa y hacia la propia administración, porque se ha hecho un importante ejercicio de autocrítica por parte de la administración. Bien, con todo esto estamos tratando de establecer una serie de medidas que permitan eliminar todas estas barreras y agilizar la puesta en marcha de una empresa para dinamizar el tejido empresarial. Como os he comentado, resulta bastante interesante saber cuál es la visión que tiene cada uno de lo que supone el proceso de puesta en marcha de una empresa. Como os he comentado, la visión que, digamos, hemos recogido por parte de la empresa hacia la administración, y aquí, yo creo que vamos a ser bastante críticos, pues por un lado, continuamente nos están indicando que hay mucha desinformación. O sea, el empresario cuando se enfrenta a la administración autonómica, la primera visión que tiene es que la administración es un puzzle. Es un puzzle que está formado por un montón de piezas, que al final esas piezas encajan, pero que es muy difícil llegar a que encajen. Bien, ese puzzle viene, por un lado, porque se encuentran con una desinformación tremenda, tienen que recurrir a un montón de sitios para obtener la información que obtienen no es clara, sí que encima, además, ellos mismos nos identifican que se dan casos en los que obtienen información contradictoria. Por lo tanto, nos están demandando también que de alguna manera se centralice y se coordine toda la información. Otro de los puntos críticos es la diversidad de interlocutores con los que se encuentran. Tal y como hemos dicho, la administración es un puzzle. En el proceso de puesta en marcha de una empresa intervienen un montón de procedimientos. Cada uno de estos procedimientos, el promotor se encuentra en que tiene que recurrir a un departamento distinto de la administración. Estos departamentos no están conectados. Lo ideal sería que hubiera una fluidez de comunicación entre cada uno de ellos, pero es que además vamos más allá. No solamente la diversidad de departamentos, sino los desplazamientos que esto ocasiona a los promotores, porque es que a lo mejor tienen que ir a Mérida para uno, a otro a Badajoz, a otro a Cáceres. Bien, pues otra de las demandas es centralizar todo esto y de alguna manera evitar pues esa descoordinación y esos desplazamientos continuos que tienen que hacer los empresarios. Por otro lado, nos demandan también pues, unas guías explicativas, unas rutas de procesos que a ellos les aclaren todos estos procedimientos. Identifican también continuamente las demoras en los procedimientos y constantemente las duplicidades que se dan en cada uno de estos trámites, que estamos continuamente pidiéndoles pues, documentos duplicados que además se piden en distintos procedimientos que son correlativos. Y también nos identifican pues, que hay una serie de exigencias que a veces son desproporcionadas, es decir,
A lo mejor es una actividad que no tiene un grado de incidencia en lo que es la seguridad ciudadana y, sin embargo, se le está pidiendo un tipo de autorización que es desproporcionada a esa incidencia que pueda tener. Bien, por otro lado tenemos también la visión que tiene la Administración. La visión que tiene la Administración, yo quería incidir, por un lado, en la que tiene, digamos que hacia los promotores, es decir, qué es lo que los técnicos a veces detectan que puede ocasionar ciertas demoras. Pues por un lado, sí que nos han ido identificando que en muchas ocasiones la documentación o incluso los proyectos pueden presentar una serie de deficiencias, que es lo que hace a lo mejor que se demore todo porque haya que subsanar. Bien. Esto está ahí, pero también hay que pensar el por qué se genera esto. Estamos hablando que el propio promotor nos ha dicho que hay mucha desinformación, que hay mucha descoordinación. Si esta información estuviera más clara, probablemente esos proyectos y esa documentación desde un principio quizás estaría más completa y evitaríamos ya ciertas demoras. Por otro lado, también nos identifican que muchas veces la secuencia de los procedimientos, a la hora de llevar a cabo esa secuencia, el promotor no la hace correctamente. ¿Por qué? Porque no está bien informado. El promotor a lo mejor se presenta en un departamento para hacer un trámite, para solicitar una autorización. Y cuando va a solicitar esa autorización, el técnico le dice, es que anteriormente has tenido que hacer otro trámite, con lo cual ya estamos incluyendo otra demora. ¿Pero por qué ha sido esto? Pues probablemente por esa desinformación anterior que había demandado, que había identificado el empresario. Y ¿qué autocrítica realiza también la Administración? Pues bien, por parte de la Administración, en esta comisión de expertos también, pues bueno, se ha reconocido que de alguna manera estamos muy cerrados y no vemos más allá de nuestro procedimiento. Desde esta comisión, cuando se ha hecho el análisis de cada uno de los procedimientos, sí que ha permitido que los técnicos empiecen a tener una visión global y vean más allá de lo que es su trámite, vean cuál ha sido el anterior y cuál es el siguiente. Esta visión global permite pues ya hacer un análisis más en detalle y determinar que efectivamente a lo mejor estamos exigiendo pues algunos puntos que a lo mejor ya se le han exigido anteriormente, ¿vale? Por otro lado, también se reconoce de la propia Administración pues que la información que se está ofreciendo en muchas ocasiones, pues una información desactualizada, que en muchas ocasiones la normativa autonómica no está adaptada todavía a una normativa europea y a una normativa estatal, bien porque la velocidad a la que avanzan las modificaciones normativas en nuestra comunidad no es la misma a la que avanzan a nivel europeo y a nivel estatal. Entonces, quizás, por ejemplo, en el tema de comunicaciones previas y declaraciones responsables, sí existen muchos procedimientos que a nivel estatal están exigiendo ya pasar de un régimen de autorización a un régimen de declaración, pero a nivel autonómico no ha dado tiempo todavía a hacer esa adaptación de normativa. Y por otro lado, pues también una deficiencia en la tramitación telemática, que es también bastante importante. Bien, con todo esto, desde la Dirección General de Empresa, analizando todos estos puntos críticos, teniendo en cuenta la visión del empresario, teniendo en cuenta la visión también de la propia Administración autonómica, pues se está trabajando en intentar pues eliminar estas barreras y agilizar en la medida de lo posible e intentar subsanar estos puntos críticos que hemos estado comentando. Y yo, por mi parte. Bien, muchas gracias, María Ángeles. A continuación pasamos a escuchar las reflexiones de Rubén desde su perspectiva privada, cuando tiene que enfrentarse muchas veces al muro de la Administración. Bien por lo de reflexiones, porque no va a dar tiempo para mucho más. Yo lo primero que quería hacer es
ofrecerte mi compadecimiento, porque si lo que estáis haciendo desde la Dirección General de Empresa es eso, el trabajo que tenéis por delante es arduo, ¿eh? O sea, no es, entre otras cosas, porque al final lo que termina ocurriendo, si el empresario consigue resolver el problema con el que se encuentra a la hora de montar una empresa, es que va a recurrir finalmente a un prestador de servicios para que le gestione el inicio de la actividad, para que le desarrolle el proyecto, para etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al final, y enlazando con lo que yo quiero comentar, nos encontramos con que el empresario monta la empresa y recurre a un técnico que es un prestador de servicios y que lo que va a hacer es organizarle desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista técnico y muy posiblemente también desde el punto de vista psicológico su empresa. Y ocurre. Yo soy prestador de servicios. Yo creo que hace ya algún tiempo que casi dejé de ser arquitecto. Ese problema con el que nos encontramos nosotros, yo quería resumirlo casi exclusivamente en dos cuestiones. Una, aquí lo que tenemos claramente es un problema de escala. En mi opinión, lo que hay es un problema de escala. Se ha producido a lo largo de la sesión de esta tarde. Hemos empezado por una escala mayor y nos hemos ido focalizando hasta llegar al planeamiento municipal y luego al control de las actividades, que es donde estamos ahora mismo. Pero es que además de ese problema de escala, también habría que hacer una reflexión con respecto a la escala del tipo de actividades que se realizan en nuestra comunidad autónoma. Nosotros aquí, la normativa que manejamos en lo referente a la creación de nuevas actividades, creo que es extensísima, creo que es poco práctica, y yo me alegro muchísimo cada vez que me encuentro con un decreto, con una orden, una ley que pone texto consolidado, porque tengo la certeza de que alguien se ha molestado en recoger todas las modificaciones que a lo largo de vete tú a saber cuantísimo tiempo se han ido produciendo sobre esa ley, vinculada, como decía antes Juan Antonio, con otras leyes, y al técnico, que no tiene por qué ser especialista, porque a día de hoy es imposible en nuestra comunidad ser especialista en todo, porque no hay dinero para pagar esa especialización que requieren las tramitaciones administrativas y burocráticas, te encuentras con que tú tienes que ser capaz de ofrecerle una respuesta sencilla, simple y eficaz, entiendo, al empresario que viene a pedirte ese auxilio. Entonces, al final, nos encontramos con una situación en la que hay un técnico, da igual que sea lo que sea, abogado, arquitecto, aparejador. Antes hablaba del tema de las competencias, lo decías tú, y llevas toda la razón. Lo que al final creo que hay que demandarle al técnico es que tenga conocimientos en profundidad y con suficiencia. Lo que ocurre es que con la amplísima normativa que manejamos eso es prácticamente imposible. Y yo no creo que haya promotor alguno al nivel, digamos, local en el que nos manejamos los técnicos hoy en día, con capacidad económica suficiente como para que a la hora de abrir un bar sea capaz de contratar a un especialista en medio ambiente, un especialista en urbanismo, a alguien que le gestione la licencia de obra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Se recurre a un único técnico que se lo tiene que resolver todo, porque no hay, insisto, actividad de envergadura suficiente como para poder permitirse el lujo de contratar a los especialistas necesarios para desarrollar el inicio de esa actividad. Entonces, yo traía casi como, era la conclusión, pero va a ser casi la reflexión por el tiempo que nos queda, y a mí sí que me gustaría que hubiera un poquito de debate si fuese posible. El Ministerio de Industria saca una comunicación que titula Comunicación previa y declaración responsable. Y hace referencia, se ha hablado a lo largo de la tarde, hace referencia a una disposición de una directiva europea y a una modificación obligada como consecuencia de esa transposición de la directiva europea, que hace referencia también a su vez a la ley 3092 que antes hemos estado comentando. Y dice: declaración responsable y comunicación previa. A los efectos de esta ley se entenderá por declaración responsable el documento suscrito por un interesado en el que manifiesta, me voy a saltar esta parte, ¿no? Los requisitos a los que se refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos de manera expresa, clara y precisa en el correspondiente declaración responsable. Y termina en el punto 5 de esa modificación del artículo diciendo que las administraciones locales, que son las que en su mayoría tienen las competencias ahora mismo delegadas en este tipo de cuestiones, tienen que tener actualizada una normativa que haga referencia precisamente a cuáles son esos usos que podríamos interpretar como englobados dentro de esa comunicación previa y declaración responsable, y además tiene que tener un modelo de declaración responsable y comunicación previa que permita al promotor, al propietario o al técnico que le vaya a hacer la gestión poder resolver esta cuestión de forma sencilla. A nivel estatal hay un listado de actividades que podrían englobarse dentro de todo este paquete, que quizá no está convenientemente bien
traspuesto en Extremadura, en la comunidad autónoma, como tú decías antes, pero que sin embargo a mí me parece que en el 95% de las actividades que se desarrollan en nuestra comunidad cabría perfectamente. Yo creo que hay que hacer una labor de concienciación a las administraciones locales, convencerlas de que esto efectivamente es, y cuando digo esto efectivamente es, quiere decir que si yo llego con una comunicación previa, una declaración responsable para un señor que quiere abrir un bar y la presento en el ayuntamiento, yo tengo el bar abierto. Lo tengo abierto. Mi experiencia personal es que eso no ocurre casi nunca, casi nunca. Al final te encuentras con varias problemáticas. Una de ellas está vinculada con la cuestión patrimonial, que yo respeto muchísimo, además creo que que debe ser así. Sin embargo, hay interpretaciones de esa vinculación al patrimonio que hace que se imposibilite de manera directa la apertura de cualquier tipo de actividad menor. Yo la llamo actividad menor. Eso es así. Es así, hay ayuntamientos, me encuentro en el caso de Cáceres, me encuentro en el caso de Mérida, me encuentro en caso de ciudades con, digamos, un equipo técnico cualificado lo suficientemente como para poder responder ante esta situación y que deberían conocerla al pie de la letra y que son, no sé si es que se produce un rechazo frontal ante estas cuestiones y de repente deciden tomar la iniciativa y decir, no, perdone, usted entregue esto, ni se le ocurra abrir, ni se le ocurra comenzar al desarrollar la actividad. Yo voy a revisar la documentación, yo voy a comprobar si efectivamente usted ha entregado tal cual cosa, todas esas cuestiones que vosotros estáis analizando, y después yo ya te diré si sí o si no. Claro, aquí la opción oportunidad de negocio, de la que se ha venido hablando algo esta tarde, pues desaparece. ¿Por qué? Pues porque el tipo de actividades que se desarrolla es tan sumamente pequeña que primero, lo más probable es que la documentación que presente con la comunicación previa sea incompleta y haya una serie de requerimientos sucesivos que deberían solo ser uno, pero no ocurre tampoco dentro de este paquete de control de actividad, no ocurre, al final hay un requerimiento que proviene de no sé quién, otro que proviene de no sé cuál y mareamos al promotor o al técnico que le está llevando todas esas cuestiones y resulta que es incapaz de abrir en su plan de negocio, que seguramente vosotros habréis ayudado a desarrollar. Aquí el problema que hay es que yo entiendo que hay que hacer un trabajo de concienciación a las administraciones locales para que sean conscientes de que efectivamente este tipo de documentos que deberían ellos tener en sus páginas web debería ser en formato electrónico y estar actualizado, al igual que la normativa y las ordenanzas deberían estar también actualizadas y hacer y reflejar todas estas cuestiones. Eso es una labor que se tiene que hacer en sitios como este, o sea, desde estos foros, ¿no? Desde las propias administraciones regionales, tendría que incidirse en ese tipo de cuestiones para hacer ver a las administraciones locales que ya que tienen ellos las competencias, lo primero que tienen que hacer es cumplir la ley, ni más ni menos, cumplir la ley. Efectivamente, en su labor de control luego tendrán que meterse y comprobar si esa declaración responsable lo es como tal y si han cumplido todos los requisitos que las ordenanzas, que deberían estar actualizadas, exige que se cumplan para poder iniciar esa actividad. Pues es que eso no ocurre. Es que eso no ocurre. O sea, y hablo, insisto, de experiencia personal de gestión que nosotros hemos llevado a empresarios, la palabra empresario a lo mejor también por un problema de escala resulta grande, pero es verdad, al final son empresarios, el que abre un bar es un empresario y ese señor se encuentra con que no es capaz de iniciar su actividad hasta 3, 6, 8 o vete tú a saber cuantísimo tiempo después de haber presentado la documentación, cuando él, con una comunicación previa, podría haber abierto al día siguiente. Yo ya digo que esta era un poco la conclusión de lo que quería contar y ha sido casi el único contenido del discurso, pero creo que es lo más interesante de todo y me gustaría finalizar con esa idea, ¿no? La importancia que tiene la comunicación previa y declaración de responsable en el control de actividades, ¿no? Pues eso es todo. Muchas gracias.